Bienvenidas a un nuevo episodio de la serie del libro de Jonás en el Ministerio de Mujeres a sus pies. Y hoy nos hacemos una pregunta que Dios nos hace. ¿Hago bien en enojarme? Bueno, imagínate esta escena. Te contratan en un trabajo, tienes el perfil laboral que se necesita, te esfuerzas, haces todo bien hecho, eres responsable e idónea para esta labor, pero tienes una compañera de trabajo poco idónea, perezosa, grosera, le gusta que los demás hagan su trabajo, pero goza de mayor reconocimiento y ventajas. Un día evalúan tu oficina y le dan el crédito de los logros a tu compañera de trabajo. ¿Te enojarías? Sí, la mayoría de nosotras tendemos a enojarnos cuando nuestro trabajo no es valorado, cuando no reconocen nuestros esfuerzos, cuando otros sacan ventaja de su posición y cuando otros gozan de beneficios que nosotros deseamos o que merecemos. Así podríamos nombrar otras situaciones en las cuales nos enojamos como mujeres. Un esposo que no nos valora, unos padres que no premian nuestros logros o esfuerzos y a veces sí premian a nuestro hermano o hermana que solo dan problemas en casa. O incluso por cosas por las cuales no deberíamos enojarnos, cosas sin importancia. Pero sea cual sea la situación por la cual constantemente estamos enojadas, hay una pregunta que Dios hoy nos hace. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Y parece ser que la pregunta nos va a llevar a hacernos otras. Primero, ¿está mal enojarme? Segundo, ¿qué pasa cuando me dejo dominar por el enojo? Y tercero, ¿qué puedo hacer cuando me enojo? Acompáñame a leer el capítulo 4 del libro de Jonás, los versículos 1 y 4. El enojo de Jonás. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: yo lo decía, mi Dios, yo lo decía. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si va a ser así, mejor mátame. Y Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás va a ser nuestro ejemplo hoy de cuando nosotras nos enojamos. Entonces ahora respondamos nuestras preguntas. Primero, ¿está mal enojarme? Recuerdo el texto de Efesios 4, 26 y 27, que dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta que el sol se ponga, ni den cabida al diablo. Según este texto, no es malo enojarme, es malo lo que pasa al enojarme. Jonás se enoja con Dios por perdonar o enviar gracia a sus enemigos. Jonás en un berrinche le dice a Dios: yo ya decía, por eso no quería ir, eres un Dios bueno. ¿Por qué enojarse cuando Dios es bueno? ¿Acaso no es lo que posiblemente en nuestras oraciones o quejas siempre le decimos? Es lo que deseamos, que Él sea bueno, e incluso reclamamos. Hasta Jonás pide nuevamente a Dios que su vida le sea quitada. ¿Hasta dónde puede llevarnos el enojo o el descontento? ¿Hemos deseado morir mientras vemos la prosperidad de otros? ¿Hemos llorado desconsoladas mientras nos compadecemos por lo que no somos o no tenemos? Amiga, el enojo es una emoción que al desbordarse nos lleva a obtener motivaciones incorrectas y expectativas hacia los demás que jamás podrán darse. Vivimos en un mundo malo, caído, y así como nosotros pecamos contra otros, los demás también pecan contra nosotros y no podemos cambiarlo. ¿Qué pasa cuando me dejo dominar por el enojo? Muchas veces vemos la prosperidad de otros, los privilegios que tienen, los bienes adquiridos, el amor o afectos que reciben, la injusticia, el desprecio, y esto nos lleva muchas veces a la posición de Jonás. Y aún conociendo la misericordia de Dios y su gran amor, tomamos actitudes como las que el texto que acabamos de leer nos describe.
Rompemos o dañamos relaciones con otros. Perdemos la paz y la tranquilidad. Actuamos de manera egoísta y sacamos a relucir lo peor de nosotras. Jonás era un hombre que creía en Dios, al igual que muchas de nosotras, pero él no tuvo compasión de los demás. No pensó en las consecuencias de sus acciones. Jonás no tiene lo que quiere y prefiere morir. En este caso, si viéramos lo que acabamos de leer, creo que ha sido la posición de muchas de nosotras frente a situaciones que nos hacen enojar. Amigas, recordemos cómo Dios da su gracia a todos. Su palabra dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y aún sobre nosotras cuando actuamos en nuestro enojo desbordado. Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer cuando me enojo? Miremos nuestras motivaciones y expectativas y hagámonos estas preguntas. ¿Qué tan justas o válidas son esas expectativas o emociones? Esto nos permitirá evaluar nuestra posición y nos dará unas perspectivas sobre las razones de nuestro enojo. ¿Es correcto tomar decisiones en el calor del enojo? ¿La situación por la que estoy viviendo amerita que me enoje tanto? ¿A quién o a quiénes afectará en mayor grado las consecuencias de mi enojo? Por lo general, nos afectan mucho a nosotras. Miremos el ejemplo de Jesús. Cristo nos ha sido dado para ayudarnos en estos momentos y guiarnos a cómo sobrellevar el enojo. Estando en la misma posición de Jonás, Jesús vio el mundo envuelto en su pecado, pero se encarnó para venir a él. Se hizo hombre, tuvo misericordia del mundo. Jesús vio el pecado del mundo y voluntariamente se entregó en la cruz por él. Hace una entrega total de su vida. Jesús ve la gracia de Dios en el hombre pecador al darle fe y arrepentimiento y se goza, incluso nos llama a su pueblo y a través de él somos hijas de Dios. La palabra nos ayuda también a ver nuestro enojo y a tratar con él. Salmos 37, 8, 9. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Juan 3:74 nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. En estos tres textos podemos ver cómo la palabra nos ayuda primero a refrenar nuestro enojo, a no pecar a través de nuestro enojo, a amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y por último, a no ver a los demás por debajo de nosotros, sino al igual que nosotros. Y esto nos ayuda a ver esas motivaciones que tenemos cuando nos enojamos. Entonces, ahora pensemos cómo respondemos a la pregunta que Dios le hace a Jonás y hoy nos hace a nosotros. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? La respuesta ya la tenemos. No. ¿Será que tenemos la dicha de no sentir enojo? La respuesta también es obvia. No. ¿Por qué? Porque debemos de entender que estamos luchando contra la corriente de este mundo y contra los deseos que siempre quieren llevarnos a ver lo malo de los demás y a juzgarlos, a pensar en nosotras mismas, a desear nuestro bienestar por encima de los otros. Por eso la gracia de Dios, su amor y perdón deben acompañarnos en nuestro caminar diario. La maravillosa noticia es que no luchamos solas. Tenemos a Jesús quien se compadece de nosotros. Él sufrió y fue tentado en todo, pero sin pecado para darnos a nosotras la victoria. Lo que no podíamos hacer, Él lo hizo. Tenemos su palabra que nos lleva cada día a entender este mundo perverso en el que vivimos
y cómo sobrellevar nuestro pecado y el de los demás. Y si nos enojamos, la Biblia dice que si pecamos contra otros, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco de Jonás. Dios quiere usar a Jonás para llevar una palabra de esperanza y salvación a los ninivitas. Pero posiblemente lo que más deseaba Dios era llevarlo a ver cómo estaba su corazón. El problema no eran los ninivitas, el problema era la falta de amor, perdón y misericordia en la vida de Jonás, el egoísmo, el pensar en su propio beneficio. Y esta misión logró sacar lo peor de Jonás. Hay situaciones y circunstancias que nos desubican, nos enojan, y Dios las permite para que veamos qué hay en nuestro corazón. Hay cosas que necesitan ser tratadas: nuestro orgullo, avaricia, envidia, celos, autocompasión, o simplemente para llevarnos a conocerle y a crecer más en Él. Y mientras estemos en este mundo seremos expuestas al enojo y estaremos siempre probadas. Necesitamos crecer cada día y ver a nuestro Salvador, que se encarnó y se entregó y se gozó al ver al más vil pecador amado por su Padre, a ti y a mí. Nuestro gran Señor se pudo haber enojado contra nosotras a causa de nuestro pecado, pero Él lo único que hizo fue amarnos. Entonces preguntémonos, ¿está bien enojarnos tanto? Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.